La Oficina del Alto Comisionado para la Paz está lanzando el día de hoy, en vísperas del Día Nacional de las Víctimas, una cartilla para explicar mejor el acuerdo sobre el punto 5 víctimas al que llegamos el pasado mes de diciembre. En la oficina hemos hecho un gran esfuerzo para explicar los acuerdos a los que hemos llegado en La Habana. Invitamos a personas a la oficina, a seminarios, asistimos a diferentes tipos de conferencias, pero la realidad es que esto no es suficiente. Tenemos que llegarles a todas las víctimas del país y a todos los ciudadanos interesados en el proceso. Y por eso es tan importante esta cartilla, porque les permite a ustedes entender mejor lo acordado y les permite reproducir, explicar a otros los contenidos de los acuerdos. ¿De qué se tratan estos acuerdos? Pues sin duda un objetivo principalísimo del acuerdo final será asegurar que no haya más víctimas en Colombia, que no haya una sola víctima más por cuenta del conflicto armado. Pero eso no es suficiente. Tenemos que asegurar también que los millones de víctimas que ha dejado el conflicto se sientan satisfechas con el resultado de los acuerdos, que dentro de 1 o 2 años piensen que su situación es mucho mejor, la respuesta a sus derechos es mucho más profunda y amplia gracias a los acuerdos para la terminación del conflicto a los que habremos llegado en La Habana. De manera que esta paz es una paz también para las víctimas y por eso hemos dicho desde el primer día que las víctimas están en el centro de los acuerdos. El acuerdo sobre víctimas tiene unos objetivos, unos principios rectores que son la no repetición del conflicto, la rendición de cuentas, las garantías de seguridad jurídica para quienes participen en el sistema que hemos acordado y sobre todo la satisfacción de los derechos de las víctimas. ¿Cómo? Mediante la implementación de lo que hemos llamado el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que tiene varios componentes. Tiene un primer componente de verdad, constituido por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidos, la Jurisdicción Especial para la Paz, las medidas especiales de reparación y todos los componentes relacionados de no repetición. Esos son los elementos del sistema. En cada uno de esos elementos encontrarán que hay un papel principalísimo para las víctimas. Por ejemplo, en la Comisión de la Verdad, se trata de que en los territorios, no solamente en las capitales, en los territorios se establezcan capítulos de la comisión para que las víctimas puedan acercarse, hablar como ellas deseen, en privado o en público, y ver que sus testimonios son oídos por estos comisionados, que son reconocidas como víctimas y que ojalá, esperamos, así está diseñada, sus victimarios también reconozcan su responsabilidad, de manera que haya una respuesta a las víctimas y también un piso de convivencia para este esfuerzo enorme que tenemos que hacer de construcción de la paz en los años venideros. Igual ocurre con la con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Está acordada de manera que sean las víctimas quienes ayuden a su diseño y también a su ejecución, que puedan ellas mismas ser actores de la búsqueda de seres queridos, no solamente los propios, porque sabemos, entendemos que esa participación tiene también un elemento de reparación para las víctimas. La Jurisdicción Especial para la Paz
también dejó un campo importante para las víctimas en materia de proveer información e incluso en temas tan importantes como la supervisión de los programas de sanciones que se acuerden para quienes sean condenados por el Tribunal para la Paz. ¿Y qué decir de las medidas de reparación que están dirigidas directamente a las víctimas? Probablemente lo primero que debe ocurrir en términos de este sistema integral es que haya en diferentes lugares del territorio, como ya hemos hecho en algunas ocasiones, recientemente en el mes de diciembre en Bojayá, actos tempranos de reparación para las víctimas que deben ser construidos con las víctimas en las regiones, en los territorios, para que quienes causaron el daño enfrenten a sus víctimas y pidan perdón y reconozcan su responsabilidad. Igual, hemos tratado de construir sobre los avances muy importantes de la ley de víctimas en materia de reparación, dándole un enfoque más territorial, más colectivo, tratando de añadir los elementos que solamente permite el fin del conflicto, porque solo con el fin del conflicto todos quienes participaron en él podrán darle la cara a sus víctimas. De manera que todo el sistema integral de justicia, verdad y reparación está atravesado por la reparación de las víctimas. Pero eso es lo que está en el papel. Ese papel lo tenemos que ahora volver realidad. Y solo lo lograremos hacer si las víctimas de Colombia, pero también los ciudadanos interesados, entienden cuáles fueron los acuerdos a los que llegamos, se preparan para participar en esos diferentes mecanismos e invitan a otros a hacer lo mismo. De manera que esperamos que esta cartilla sea de utilidad para que todos, víctimas, ciudadanos, niños y niñas en los colegios, estudiantes en las universidades, entiendan de qué se trata este acuerdo sobre las víctimas, porque este acuerdo fue hecho para ustedes, las víctimas, y este acuerdo lo implementaremos con ustedes también. Muchas gracias.